Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Berenice Valenzuela. Me encuentro de nuevo en el estudio de grabación CDH TV Durango. La verdad que muy contenta porque ahora nos acompaña una gran personalidad que a lo mejor muchos de ustedes no conocen y este espacio nos va a permitir conocerlo y conocer sobre el área donde se ha desarrollado, que es en el Instituto Nacional de Migración. El tema de hoy, como ustedes ya saben, es migración y derechos humanos. Entonces, yo paso a presentarles al licenciado Octavio García Valencia. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Berenice. Muy agradecido por la invitación para platicar con ustedes. Muchas gracias a usted por el espacio en su agenda. Pues él es el titular de la oficina aquí en Durango del Instituto Nacional de Migración. Entonces, hoy vamos a conocerlo, vamos a conocer sobre el instituto, vamos a conocer qué hace, vamos a conocer cómo es el panorama actual del fenómeno migratorio en nuestro país. Ustedes han dado cuenta que de unos meses para acá la circulación migratoria ha ido en aumento. Escuchamos constantemente en las noticias la gran cantidad de personas en contexto de migración que circulan por nuestro estado, que puede ser solamente de tránsito, que puede ser para quedarse en nuestro país y bueno, pues la principal, ya saben ustedes, que es para ir al norte de nuestro país. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, es usted el que viene con el tema a platicarnos, pero antes de entrar en lo que es el fenómeno migratorio, quisiéramos conocerlo. Si nos platica algo sobre usted, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo soy nacido en la Ciudad de México, viví en la Ciudad de México toda mi vida. Soy abogado de profesión de la Universidad Nacional Autónoma de México y me dediqué al derecho fiscal durante unos 10 años más o menos, a partir de que terminé la escuela, y después fui a otras actividades. Estuve en el Comité Olímpico Mexicano, en el Comité Olímpico Internacional, trabajando mucho tiempo, y después en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de aquella época la conocida como la SARCH, donde fui director general de Recursos Materiales y Servicios Generales. Y posteriormente, aquí en Durango, soy el delegado de Migración desde hace 2 años. Excelente. No, pues ahí está un recorrido rápido sobre su historia profesional, sí. y que bueno, pues siempre tener personas que vienen también desde otro estado y que ya llegan a nuestro país, a nuestro estado, perdón, con motivos de trabajo, y luego pues ya platicábamos antes de entrar al en vivo, pues que usted le ha gustado tanto Durango que se queda en Durango. Así es. Yo me quedo en Durango, estoy encantado de vivir en este estado, ha sido un gratísimo descubrimiento. Es el único estado que yo no conocía. Ay, qué que fue maravilla. otra coincidencia muy extraña. Sí, sí. Cuando me ofrecieron la invitación para venirme a trabajar al instituto, me dijeron, ¿a Durango? Yo dije, caray, el único estado que no conozco. Dije, pero bueno, por algo será. Así es. Y ha sido un descubrimiento maravilloso, estoy encantado. Es una ciudad maravillosa para vivir, es una sociedad muy, muy agradable, muy preparada, muy educada. La seguridad en el estado es muy, muy buena. Y el nivel de vida para toda la gente es muy bueno. No hay contaminación, los hermosísimos cielos azules que tenemos en Durango. Y la vida cultural, que aunque ahorita muy limitada por el asunto de la pandemia, sí me tocó al principio tenerla y es muy intensa, y yo soy muy afecto a las cuestiones culturales, porque también alguna de mis actividades fue ser asesor cultural de Telmex durante unos años, y me gusta mucho todo ese tema. Entonces he estado participando y viendo primero todas las iglesias, que tenemos una cantidad de iglesias bellísimas aquí en Durango, su precioso centro histórico que está siempre muy arreglado, muy limpio, y ahora con el nuevo proyecto que está haciendo el presidente municipal Jorge Salum, de quitar todos los cableados que hay en la zona central para meterlos subterráneos, con lo cual quedará verdaderamente maravilloso. Los edificios principales todos iluminados en las noches, bueno, son verdaderamente un atractivo maravilloso de Durango.
y su comida, que también es deliciosa, sí, muy rica. y la famosísima sierra, a la cual ya le he dado unas buenas vueltas y me encanta. Hay muchos lugares que visitar, espectaculares, cascadas, Sí. parques, barrancas, unos desfiladeros hermosos. Tiene mucho atractivo para nosotros Durango. Excelente, qué gratificante de verdad escuchar todo esto que a veces nosotros no vemos, porque bueno, pues nosotros ya aquí en Durango, yo soy nacida de Durango, toda mi vida he estado aquí, sí he estado fuera algún tiempo y cuando está uno fuera valoras tanto lo que acá tienes. Claro. Y bueno, qué gratificante escuchar que alguien que viene de fuera y que ya toma Durango como suyo y reconoce todas las bellezas que tenemos en nuestro estado. Entonces, y mencionó algo importante, lo del tema cultural, y justamente ahorita la Comisión Estatal de Derechos Humanos lanzó el comercial antes de adentrarnos al tema que nos tiene acá. Pues estamos por llevar a cabo la primer semana de Cultura y Derechos Humanos. Esta primer semana inicia el lunes con la inauguración de una pues exposición de pintura. La exposición de pintura la titularon Ni Una Más. Son mujeres del colectivo Pintoras, del colectivo Juana Gallo, que ya las tuvimos aquí, ya nos platicaron. Y bueno, pues ahí les dejo el comercial para que estén atentos. Y bueno, pues esta exposición va a ser inaugurada y va a estar toda la semana en el Museo de los Gursa para que por ahí se den la vuelta. Y bueno, pues ya adentrándonos al tema que es migración y derechos humanos, pues antes de entrar a esa parte central, que ahorita es un tema muy, muy interesante y que nos genera mucha reflexión a todas las personas, sobre todo pues nosotros como defensores de los derechos humanos, pues estamos atentos a esa situación. Y usted como parte de este instituto, quisiera que primero nos platicara qué es el Instituto Nacional de Migración, qué facultades tiene. Bueno, el Instituto Nacional de Migración es un ente federal que tiene 32 delegaciones, una en cada estado de la República, y básicamente el trabajo que desarrollamos está dividido en 3 grandes capítulos. El primero es el capítulo de regulación. En regulación controlamos a todos los extranjeros que vienen legalmente a México por vacaciones, a quedarse a vivir, a trabajar. Hay muchos que trabajan aquí, hay muchas compañías internacionales que existen en el país y que tienen que registrarse y tener un trámite y una serie de compromisos que se establecen a través de migración y tener su identificación para poder estar en este país y en el estado en el que se encuentren, en nuestro caso aquí en Durango. El segundo gran capítulo que manejamos nosotros es el asunto de los paisanos, el famoso programa paisano, que consiste en brindarles todo el apoyo que se necesita a nuestros paisanos que regresan de los Estados Unidos y que tenemos 3 programas en el año. El programa de invierno, de la Navidad, de fin de año, el programa de la Semana Santa y el programa de verano, que es durante las vacaciones del verano. Organizamos con ellos caravanas para ingresar a la República Mexicana, porque vienen muchos de ellos en sus vehículos que no van a quedarse en México, son vehículos americanos, pero que son sus vehículos que usan de aquel lado, estos van a llegar y van a llegar a su tierra. Entonces, organizamos unas caravanas por diferentes carreteras, se programan fechas con todos ellos en diferentes partes de los Estados Unidos. Nosotros, con todos los clubes de duranguenses en los Estados Unidos, mantenemos una estrecha comunicación y les informamos de todas estas cosas y les preguntamos qué más necesitan de apoyo para cada vez que regresan a México, evitando que sean asaltados, porque los asaltan en las carreteras, que les quiten sus cosas, que sepan qué es lo que pueden traer, qué es lo que no pueden traer, cuánto tendrían que pagar de derechos de importación en algunos casos, de lo que traen, porque todos vienen con regalos para sus familias, pues que es la razón fundamental por la que están allá en Estados Unidos. Entonces es una etapa que nos preocupa mucho y la atendemos con mucho cuidado. Y los recibimos y los acompañamos, tanto los que vienen para Durango, que de las caravanas que llegan, se van desviando cada quien a sus respectivos lugares y ya saben que el regreso va a ser en tal fecha, 8 o 15 días después,
y se vuelven a formar y se van encontrando. Y esas caravanas van acompañadas de Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de las patrullas de los estados por donde va atravesando, para que vayan y regresen con toda la seguridad necesaria a los Estados Unidos. En ese mismo grupo tenemos también el asunto de las deportaciones, de todos los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos que son deportados por el gobierno americano. Nosotros los recibimos en la frontera, los atendemos, los dividimos por estados y los ayudamos a conducirse a sus respectivos estados. En el caso de nosotros de Durango, la gente que llega ahí, que es de Durango, la recibimos y la apoyamos para que llegue para acá y le brindamos pues toda la información que pueda necesitar y la ayuda en asuntos de registro civil, porque luego tienen hijos o tuvieron hijos en el tiempo, o alguien murió, o se casaron, o sea, siempre hay algo que hacer con el registro civil y no saben dónde, ¿no? Y ellos quieren tener el acta de nacimiento del hijo que aunque nació en los Estados Unidos, quieren el acta de nacimiento de su tierra porque ellos finalmente son mexicanos. Entonces, les brindamos todo ese tipo de apoyo, mantenemos una comunicación constante, como les digo, con los clubes y asociaciones de duranguenses en los Estados Unidos para poderlos apoyar. Y el tercer gran capítulo que manejamos es el capítulo de los migrantes indocumentados, que son el más importante y en estos tiempos últimos, pues lo más delicado de todo, ¿no? Especialmente por las relaciones bilaterales con los Estados Unidos, que dependen mucho de esa efectividad en la contención de la migración indocumentada hacia los Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa que sucede y que aunque los migrantes dicen, y lo dicen con razón, cuando son rescatados por parte de nosotros, que no son delincuentes, y claro que no lo son, que no le quieren hacer daño a México, y nosotros lo sabemos que no le quieren hacer daño a México, que ellos todo lo que quieren es llegar a los Estados Unidos. Pero para llegar a los Estados Unidos, México no es un puente, no es un lugar donde se puede uno llegar y subir y bajarse del otro lado. México es un país y es un país como cualquier otro. Y para ir a un país hay permisos y hay autorizaciones que se deben de solicitar para poder ingresar. Cada país tiene sus diferentes reglas. México tiene las suyas. Entonces, a un país no se puede entrar si no lleva uno los permisos necesarios para poder entrar. Y ellos, pues, desafortunadamente, no los traen. Y como dicen ellos, tampoco me interesa quedarme aquí. Yo lo que quiero es seguirme y llegar a Estados Unidos. Así es, ellos por lo general, mencionaba yo también al principio, pues esto es solo un país de tránsito, ellos quieren ir al sueño americano. Entonces, y bueno, definitivamente, ya lo explicábamos en otro espacio, siempre es importante saber quién va a llegar a casa, eso es muy lógico, las políticas migratorias que cada país tenga, es importante saber quién entra a nuestro país, en qué condiciones viene, por supuesto. También vemos lo que hay detrás de la migración, ¿verdad? La necesidad urgente de las cuestiones básicas del individuo, de alimentación, de salud, y vienen muchos de ellos de países donde hay una situación de pobreza extrema, de violencia, incluso de guerra. Entonces, bueno, pues ahí también ya entran otros temas respecto a los compromisos que tiene México, que ya es algo más profundo respecto a esto. Entonces, ya adentrándonos a esto, ¿qué debemos entender entonces por migración? Por este fenómeno que se ha dado desde muchos años atrás. Los seres humanos constantemente han estado en movilidad. Así es. Entonces, ¿qué debemos entender por esto? Bueno, la migración es, yo creo, la razón fundamental que nos diferencia con los animales. Porque la mayoría de los seres vivos son del lugar donde nacieron. Llámese un pájaro, llámese un tigre, un búfalo, no sé. En el lugar y en el área donde nacieron, ahí se desarrollan, se mueven, suben, bajan, van y vienen, pero tienen sus territorios, son territoriales, marcan sus territorios. El ser humano no. El ser humano desde siempre ha sido migrante. La teoría más aceptada en este mundo de la población de América es la llegada de asiáticos que cruzaron a América en un momento dado que las glaciaciones permitieron
que el extremo del estrecho de Bering se congelara, porque es un mar que estaba abierto, se congelara y se convirtiera en un paso. Entonces un grupo de asiáticos, que no eran países tampoco, de aquel lado, simplemente de Asia, mezcla de chinos, indios, lo que hoy sería China, India, viniendo aquí, asiáticos cruzaron por ahí, llegaron de este lado, ni cuenta se dieron que estaban cruzando a otro lado y vieron que habían unas nuevas tierras y empezaron a bajar y empezaron a reconocerlas, y Alaska y lo que hoy es Estados Unidos y luego México y Centroamérica, y se fueron para y han estado migrando hasta llegar hasta la Patagonia y poblarla. Y lo mismo pasa en todo el mundo. De Asia se movieron también, que supuestamente es el origen del hombre, y otra teoría que vienen de África, también se han ido esparciendo por todas partes en el mundo, ¿no? Entonces la migración es un fenómeno totalmente que forma parte del ser humano. Nos estamos moviendo por todo. Hay migraciones que son temporales. La gente se va a vivir en un lugar porque quiere conocer, porque quiere trabajar allá o porque quiere vacacionar. Y hay quienes se tienen que ir por necesidades económicas, que hoy en día eso es lo más grave que existe. La gente está migrando no porque quiera irse de su país, sino porque las situaciones económicas de su patria, de su continente, son verdaderamente imposibles para poder dar alimentación a su familia, vestido y casa. Entonces se tratan de ir a otros lados. Y es el caso concretísimo de lo que nosotros estamos padeciendo en México. Todos los países de Centroamérica, especialmente Guatemala, Salvador y Honduras, tienen hoy en día una situación económica verdaderamente crítica, muy, muy difícil. No tienen trabajo, no tienen qué comer, no se han desarrollado económicamente esos países. Y el presidente López Obrador, en una estrategia muy interesante, preparó un plan y se lo propuso en su momento al presidente Trump en la administración pasada, y después fue ratificado ya ahora también con el presidente Biden, a quien le encantó. Tuvimos la presencia, recordarán ustedes, hace poco, de la vicepresidenta Kamala Harris en una entrevista que tuvo aquí con el presidente de la República, y le platicaron este programa, y el cual es verdaderamente maravilloso. Lo que necesitamos hacer para atacar este mal congénito que tenemos en México y en muchos países es tratar de desarrollar el área de donde viene esa gente, en este caso de Centroamérica, un desarrollo económico viable que les proporcione trabajo a la gente. Entonces, con el programa de Sembrando Vida y con el programa de Jóvenes para el Futuro, se han establecido planes de desarrollo para Centroamérica. El plan de desarrollo es muy sencillo. La mayoría de la gente que quiere venir para acá son campesinos de esos países. Entonces, se organizaron planes para que en sus propias parcelas de tierra que ya tienen en sus respectivos países, siembren árboles de 3 tipos. Árboles decorativos, árboles para decoraciones en interiores y ese tipo de cosas que crecen rápidamente. En 2, 3 años ya son arbolitos de 2, 3 metros como este que tienes atrás de ti. Y entonces tener un ingreso y un negocio. El segundo paquete de árboles que les dan son árboles frutales, también pequeñitos. Esos van a tardar mucho más tiempo que estos en empezar a rendir, porque para que empiecen a dar frutos deben de pasar 4 o 5 años o quizás un poco más. Y en tercer lugar, árboles maderables, maderas preciosas, caobas, encino, todo ese tipo de maderas que son caras, que son muy buenas. Esas estamos hablando ya de 30, 40, 50, 60 años, porque ya tiene que ser un árbol de dimensiones importantes. Pero el proyecto y el programa está funcionando porque no solamente es esperar a que la gente crezcan esos árboles, no. Por el hecho de venir y tomar los primeros arbolitos y ir y sembrarlos debidamente vigilados por autoridades de sus países, van y les cuentan cuántos arbolitos sembraron en su tierra, y por cada arbolito ya le están pagando. Entonces ya empiezan a recibir un ingreso. Esa familia, ese señor que ya se quería ir a los Estados Unidos a hacer el sueño americano, ya dice, no, ya no me voy a ir.
Yo ya tengo aquí un trabajo. Y va y pide más arbolitos y quiere sembrarlos y quiere empezar a producir. Y se da cuenta que esto sembrado, que es lo que él conoce, que es lo que él maneja, porque no es gente de ciudad, es gente de campo. Entonces, él sabe cómo cuidarlos, sabe cómo regarlos, más la asistencia técnica que le dan los ingenieros agrónomos que participan en el programa. Entonces, ya tiene un ingreso fijo. Con eso le ayuda a su familia. Su familia se mete a trabajar con él y todo el mundo a cuidar esa parcela que antes no producía nada y ahora producir esto. Y con eso empezar a tener también en sus milpas el sembrado de maíz o de frijol o de cualquier tipo de cosas alimenticias para cerrar el círculo con ellos. Es una inversión realmente muy pequeña, porque los pies de árboles de los que te acabo de mencionar son muy baratos. Entonces México ya está practicando eso y, como te mencionaba, se le vendió la idea al presidente Trump y la compró, pero de mil maravillas. Y después se fue y llegó el presidente Biden y la ratificó y se sigue haciendo. Entonces se está trabajando en esa inversión en esos países. Eso es lo único que verdaderamente hará que la terrible ola gigantesca de migrantes indocumentados vaya hacia los Estados Unidos, obviamente pasando por México, porque hay que pasar por aquí, y que se vayan quedando en sus lugares y eviten esa salida. Esta información que nos comparte, licenciado, realmente es maravillosa porque son programas que no están socializados, que poca gente los conoce y qué importante que estén pensando en la real necesidad del por qué la gente se mueve de sus países, se mueve de su lugar de origen. Entonces, darle una oportunidad de movimiento a su economía, de crecimiento. Entonces, creo que es un avance y que en la medida en que esto se vaya conociendo, yo creo que estos flujos migratorios también se pueden ir deteniendo. Entonces, pues si ya fue ratificado, como usted bien nos lo comenta, pues creo que es algo muy proactivo, muy positivo, porque a final de cuentas ellos lo que buscan es satisfacción de sus necesidades. Entonces, y de la mano de este programa de desarrollo económico para los países de Centroamérica, ya los que pues ya tenemos aquí, México ahorita, pues tiene en su territorio nacional gran cantidad de personas migrantes. ¿Cómo es México para la migración? ¿México es un país amigable con la migración? Sí, México siempre ha sido un país amigable con la migración. La política internacional de este país ha sido siempre, primero, la del no intervencionismo en las acciones y en los movimientos que suceden en cada uno de los países, un respeto total a cada uno y la independencia en sus actuaciones, por lo cual México mantiene estupendas relaciones con todos los países del mundo, razón por la cual ahorita México forma parte ya del Comité de Seguridad de la Organización de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y presidirá a partir del 1 de noviembre el Comité de Seguridad México. En función de esa política internacional que México mantiene, México ha sido siempre un país amigable para recibir a la migración. Lo que pasa es que últimamente la migración se ha desatado de una manera bárbara. Ha crecido 10 veces lo que antes era. Esas caravanas nunca habían existido. Siempre hay una población que se está queriendo ir a Estados Unidos y pasan por un lado y pasan por el otro, se cruzan el río, se cruzan la selva y entran a México y ahí van haciendo su escala para llegar hasta allá. Hay un problema muy importante aquí que considerar y que la gente debe de saberlo muy bien. El negocio, porque esto es un verdadero negocio de los polleros cobran el equivalente de 200,000 pesos por persona que llevan a los Estados Unidos. Eso es muchísimo dinero. Si nos ponemos a pensar que un boleto de avión para ir de Guatemala a los Estados Unidos vale 4,000 o 5,000 pesos, pues esto es una verdadera fortuna. Claro. Dinero además totalmente sucio, porque lo pagan en efectivo, no entra a ninguna cuenta de nada, no es ninguna empresa y obviamente no pagan impuestos. Estima el doctor Santiago Nieto en una entrevista, en una conferencia que nos dio, que el negocio de la migración indocumentada hacia los Estados Unidos es del orden de $50 millones al año.
50 millones de dólares son 10,000 millones de pesos. Es mucho dinero. Muchísimo dinero. Es muy rentable para los que están cometiendo este delito. Perdón, dije mal, no son 50, 500 millones de dólares. 500 millones de dólares es el volumen de este negocio. Entonces, es un negocio que deja muchísimo dinero, es un negocio que no se va a detener. Esa inversión hace que haya crecido mucho esto. Durante el periodo del presidente Trump, que como ustedes recordarán, dijo clara y contundentemente y de manera hasta grosera que todos los males que le llegaban a los Estados Unidos pasaban por la frontera sur, porque los mexicanos y todos los que venían de allá eran los ladrones y los asesinos y los traficantes de drogas y todo aquello, lo cual no es cierto. Pero desde entonces él dijo la puerta va a estar cerrada, aquí no va a entrar absolutamente nadie y es más, voy a terminar de construir el muro. Muro que lleva 1,200 kilómetros, son 3,400 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos y que no hizo, creo que ni 10 kilómetros en toda su administración. Y el presidente Biden ya dijo que no va a ser un metro más de muro. Y el muro tampoco resuelve el problema, porque con su muro se brinca en el muro también y se mete. Biden lo primero que declaró fue: la frontera sigue absolutamente cerrada. Lo que voy a hacer en mi administración, y lo declaró el primer día, voy a tratar de regularizar a los migrantes que ya están aquí adentro. Y lo voy a hacer poco a poquito porque son muchos millones, pero vamos a empezar el proceso que no se había empezado, se había interrumpido. Entonces vamos a empezar a revisar caso por caso de los que tenemos en las diferentes oficinas de esta materia. Y eso fue lo que ofreció. El pollero les fue a vender la idea de que ya abrieron la puerta. Vámonos para Estados Unidos. Y salieron todos disparados. Ahí vienen para acá y además pagando sus consabidos 200,000 pesos en el equivalente en sus respectivas monedas, ¿no? Y por eso están llegando para acá tal cantidad de gentes. Y con el desafortunado final de que son rescatados por nosotros a lo largo del recorrido, en la mayoría de los casos, y los que no, pues sí llegan a la frontera y ahí se quedan porque no van a pasar. Y la última declaración del gobierno de los Estados Unidos fue muy clara. Señores que quieren venir a vivir a este país, hagan su trámite en el consulado, en la embajada de los Estados Unidos en su país. Y allá esperen respuesta de nosotros para resolverles el caso, para ver si pueden venir para acá. Si están haciendo el trámite porque están aquí afuera de la frontera de nosotros, o sea, en el norte de México, no le vamos a dar trámite a esa solicitud, porque ese señor guatemalteco, ese señor hondureño, esa señora nicaragüense o salvadoreña, no está haciendo el trámite donde debe de hacer lo que es en la embajada de los Estados Unidos en su respectivo país. Entonces, se tienen que ir para atrás. El gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos acaban de tener con el presidente López Obrador hace un par de semanas una reunión muy importante y de muy alto nivel, encabezada por el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Interior, la Homeland Security, y concluyeron que la frontera se va a permanecer cerrada y que se busca tener una migración regulada y segura. Segura por el asunto del COVID y regulada. En el momento, pero las realidades nos rebasan, ¿verdad? Como usted ya bien comenta, ¿verdad? El fenómeno migratorio de unos meses para acá se multiplicó y bueno, la necesidad de las personas es lo que los hace huir de sus países, huir de sus lugares de origen y bueno, pues ahora sí que con lo que traen, ¿verdad? Con lo que traen a lo mejor a veces ni esa identificación. ¿Qué sucede ya cuando están aquí? ¿Cuáles son los protocolos a seguir cuando personas que no cuentan con sus documentos son aseguradas? Bueno, la primera cosa es que cuando nosotros rescatamos, que no aseguramos, las palabras se parecen, pero no es lo mismo. El aseguramiento. Por aclararlo, porque sí, siempre se rompe en ese sentido y podemos entender otra cosa. El aseguramiento se usa en cuestiones delincuenciales. Cuando detienen a una persona en un asunto de delincuencia, es asegurada.
En el caso de una persona indocumentada, que no es ningún delincuente, porque no son delincuentes, simplemente es una persona que no trae papeles para estar legalmente en este país, entonces lo rescatamos. Y esa persona rescatada la llevamos a nuestras instalaciones y si son familias o señoras solas o señoras con hijos o desafortunadamente algo que se ha sucedido últimamente mucho, niños y niñas no acompañados, entonces los trasladamos al DIF, en donde los ponemos bajo la protección de esas instituciones. Ahí se les atiende primero, se les cura, porque muchos vienen golpeados, lastimados, que vienen de un recorrido largo desde allá abajo, desde la frontera sur hasta acá, sin comer, accidentados, raspados y algunos hasta con COVID. Entonces se les atiende, se les hacen exámenes médicos, se les alimenta y al mismo tiempo se está haciendo el contacto con los consulados de sus respectivos países, con los que tenemos una cordial y muy buena relación, que nos apoyan tremendamente para ello. Y entonces nosotros nos encargamos de la tramitación, de la devolución a su respectivo país, al cual finalmente regresarán en el lapso entre 8 y 15 días aproximadamente. Están ya de regreso en sus respectivos países por diferentes medios que los enviamos para allá, en coordinación con sus respectivos países. En el caso de niñas y niños no acompañados, ¿cómo se selecciona este regreso? ¿Es conforme están llegando o es conforme vaya respondiendo el país para el retorno seguro? En todos los casos requerimos de que el país reconozca primero que la persona es de su país. Entonces, ese es el primer tema. Y de inmediato, y a los niños se les devuelve lo más rápido que se puede, precisamente porque son niños que vienen solos. Los niños inmediatamente dicen, pues yo vivo en tal parte, mi papá se llama fulanito de tal, mi mamá también, ellos sí se quedaron allá, o mis papás ya están en Estados Unidos, que es a donde yo iba a llegar, pero vivo con mis abuelitos en tal lugar. Entonces se les contacta, se les dice, sí, es nuestro nieto, ok, muy bien. Si es de aquí, entonces lo mandamos de regreso. Ok, entonces va dependiendo, digámoslo de otra manera, de cómo fluya ese trámite administrativo para el reconocimiento de su país de origen. Así es. En esa medida es que son retornados. Y hay algunos que han solicitado permanencia en México después y porque quieren quedarse a vivir en ese país. Y como todo el mundo sabemos, tenemos muchos centroamericanos viviendo en diferentes partes de México que ya se quedaron aquí, consiguieron trabajo, hicieron su familia o ya la traían y se quedaron para mucho tiempo en este país. No sé si para toda la vida, pero por un buen tiempo se quedaron ya en México. Y bueno, ahí pues es importante resaltar pues que sí existe la opción de residir en nuestro país, de construir un proyecto de vida acá y de una estancia legal, siempre y cuando pues cumpliendo con los requisitos que solicita el mismo país. Entonces, hay un fenómeno que se está dando actualmente también de la caravana de haitianos. Hemos escuchado mucho, ¿verdad?, de esta movilidad de personas que pues no era algo común. Usted nos mencionó de Guatemala, de Honduras, y pues esto es atípico. ¿Qué sucede con esto? Sí, es una situación muy atípica, pero que ya la tenemos muy bien analizada y detectada. El asunto de los haitianos, lo más reciente e importante a nivel internacional que hemos sabido de Haití fue el lamentable asesinato del presidente de Haití hace unos meses, en funciones, que se metieron en su casa y lo asesinaron. Con lo cual se vino una debacle más complicada de la que ya tenían desafortunadamente en ese país. Pero a lo largo de los últimos 10 años, Chile y Brasil, a través de negociaciones con el gobierno haitiano, otorgaron visas de trabajo a muchos haitianos, que se fueron desde hace 8 y 10 años a vivir a Chile y a Brasil por refugio. Esas condiciones de refugiado también son un asunto de manejo del derecho internacional. Los refugiados, ya que tienen el refugio en algún país, no se les puede dar refugio en otro lado. Ya te dieron refugio en Brasil, ya te dieron refugio en Chile, te tienes que quedar en ese país. Y no con que tengo un refugio, una condición de refugiado de Chile, ahora me quiero ir a vivir a México
o me quiero ir a vivir a Estados Unidos. No se puede. El refugio se cumple y se debe de permanecer en el país en el que está. Esas familias que tienen 8 y 10 años allá, pues lo único que me hace pensar es que si llevan tanto tiempo ya en Chile y en Brasil, pues es porque les está yendo bien, ¿no? Tienen trabajo, han de tener ya su familia, ya llevan mucho tiempo allá. Pero de repente, con este asunto de que de Trump y después de Biden y que la caravana y que se abrieron las puertas y que se organizaron estas caravanas tremendas que antes no existían, de la noche a la mañana abandonan algo que han conseguido muy bien a lo largo de estos 8 o 10 años, de poder vivir en un país de muy buen nivel como Chile y como Brasil, por ese pretendido sueño americano que quieren lograr, y se vienen desde allá, cruzan toda América, Centroamérica, llegan a México con la meta de llegar allá, y aquí pues nosotros los rescatamos, porque no hay de otra. Vieron ustedes hace unas semanas el asunto de Del Río, la población ahí fronteriza en Estados Unidos, abajo de un puente, de una carretera que les servía como techo para protegerse del agua y del sol y de la lluvia y del frío, 9,000 o 10,000 haitianos que eran parte de aquellos que vienen desde aquel lado, donde estaban regulares, libres y trabajando y con puestos de trabajo por la intención de llegar allá a los Estados Unidos. Fueron detenidos por ellos, subidos en aviones comerciales que tenían fletados en el aeropuerto más cercano, y el aeropuerto hacía simplemente un puente aéreo. Los subía sin documentos y sin nada, y los bajaban en la pista de Puerto Príncipe. A mitad de la pista se detenía el avión, abrían la puerta, acercaban una escalera, el avión ni siquiera se acercaba a la terminal, los bajaban a todos, los quitaban de la pista, media vuelta, el avión se regresaba, o subía otros tantos y los llevaban. En 3 días regresaron a esos 9,000. O sea, perdieron el todo por el nada. Es un fenómeno muy importante, muy serio, muy difícil, y que agrava más ya el puro problema centroamericano con los 3 países del Triángulo del Norte que llamamos nosotros, que son Guatemala, Salvador y Honduras, ¿no? Básicamente, que es de donde nos llegan. Aunque también tenemos migrantes indocumentados que vienen de África, que vienen de Medio Oriente y del Oriente mismo. Hemos tenido rescates de indios que le dieron media vuelta al planeta para querer llegar a los Estados Unidos. Y de África se cruzan para acá, también hay razones. Casualmente existe un vuelo de África a Managua. ¿Para qué? Nadie lo entendemos, ¿verdad? Pues es para eso, es para los pollos. Entonces por ahí todos los que vienen de aquel lado vuelan en esos aviones a Managua, y luego de Managua se organizan y se vienen para acá. Entonces todo tiene una razón ya cerca, porque si no hubiera ese vuelo, que es el único que hay de África para América Central, vaya, sería otra cosa, ¿no? Hay muchos vuelos de Europa a Brasil, de Europa a Argentina y a varios países de Sudamérica, pero no a Centroamérica, y a Managua, pues menos, ¿verdad? Pues ahí está. Pero ahí cada quien que busque la respuesta, la hipótesis de la hipótesis de lo que está sucediendo ahí. No, bueno, pues eso realmente nos alarmó, nos preocupó, porque es algo que queda en la historia, ¿verdad? Esta movilidad de haitianos que nunca se había visto de esta forma. Nunca. ¿Y Durango cómo está colocado? ¿Cómo tuvimos presencia de haitianos? ¿Cómo está el fenómeno aquí en Durango específicamente? Sí, el fenómeno migratorio indocumentado en Durango, igual que en todo el país, se ha intensificado, como te decía yo, en 4 o 5 veces o más en diferentes periodos del año, ¿no? Pero que se ha intensificado mucho. Y inclusive nos han tocado llegadas de haitianos por acá. No tantos, porque usan más el corredor del Golfo, lo que llamamos el corredor del Golfo, que es simplemente porque es más corto, ¿no? De la frontera sur, de ahí pasar a Tabasco, Veracruz, y Veracruz, Tamaulipas, y ya estás en la frontera en Reynosa, y por este lado la ruta es más larga, aunque también van por todos lados, porque
con los filtros que vamos poniendo en las diferentes carreteras, pues los polleros van, porque vienen equipados como Dios manda. Claro. Traen equipos de radio, telefonía y todo eso. En cada etapa del movimiento de los pollos cambia la persona, no es la misma persona a las que lo sigue acompañando. Y el pollo tiene la indicación de parte del pollero de que a la hora que lo rescate migración en cualquier parte y yo sea el conductor de esos pollos y vengo sentado en el asiento de al lado y yo soy mexicano, se suena su identificación, ¿verdad? Ah, sí, mexicano. ¿Usted viene con ellos? No. Y al pollo le preguntan, ¿y usted, el señor viene con usted, verdad? Sí. No, no, yo ni lo conozco. Esa es la instrucción, ¿no? Esa es la instrucción. ¿Por qué? Porque por el precio de 200,000 pesos les dan 3 posibilidades, 3 vueltas. Si los llego a rescatar migración y los devuelvo, llevas una. Por el mismo precio, vas por la segunda y vas por la tercera. Entonces, ellos solitos se quedan callados. Entonces, podemos casi jurar que el señor que viene sentado junto a él en el camión es el pollero. Sí, claro. Pero no lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque ellos no lo acusan de nada. No lo conozco. Como tú vas sentada en un avión o en un camión al lado de un señor, pues no sabes ni quién es y pues simplemente viene sentado al lado mío Coincidió en ahí, el que ¿verdad? coincidió en el camión. Entonces, eso lo hace muy complicado. Los que sí es inmediatamente detectable es cuando vienen en transportes que no son transportes para llevar a la gente, como son los camiones de carga y como el famoso tráiler que tuvimos hace unos 2 meses aquí en Durango, que fue un caso terrible. Un trailero desde Tapachula, en una caja cerrada, traía 40 o 50 personas, la mayoría eran guatemaltecos, para llevarlos hasta Estados Unidos. Y ya habían cruzado todo el país y ya estaban en Durango. Nada más que nunca se detuvo, nunca les abrió la puerta. No sé si traían agua, no sé si no la traían para sus necesidades. Bueno, imagínense nada más eso, ¿no? ¿Cómo estaba la situación? ¿Qué fue lo que sucedió? Que estos desesperados le tocaban a la caja, pero las cajas están separadas del tráiler, ¿no? Entonces hay un espacio ahí donde, Sí, que es donde está enganchado, donde no se oye nada, y el ruido del camión y el otro va manejando. Entonces no los oían. Se le ocurrió marcar el 911 que tenemos nosotros aquí en Durango. Alguien se lo dijo y traían su celular. Y entonces ese es 911, esa señal la recibe el C5 de Durango, porque van pasando en ese momento por Durango. Ellos no saben ni dónde están, ni saben de geografía, ni saben de nada. Pero alguien le contesta, ¿cuál es su emergencia? Ay, señorita, me imagino la conversación, ¿no? Pues somos unos migrantes que venimos en un tráiler. Ah, sí, muy bien, ¿y qué le pasa? Pues que nos estamos ahogando, nos estamos muriendo de sed, llevamos aquí 8 días o 10 días, hace un calor infernal y en una caja cerrada. ¿Y dónde están? No, pues no sé. ¿Y cómo? Pues nos traen aquí porque vamos para Estados Unidos. Entonces, en el C5, con la llamada, por GPS, localizan al tráiler. Y el tráiler iba creo que cerca de Papasquiaro, no me acuerdo bien, pero en nuestro estado. Entonces, inmediatamente nos ponemos en contacto, tenemos un sistema de comunicación con el C5, donde estamos a las cabezas de todas las autoridades, y rápidamente Fiscalía del Estado, Seguridad del Estado, Seguridad Municipal, nosotros, CNI, Fiscalía General de la República, y se detiene el camión. Entonces se le pasa primero que nada a la Guardia Nacional, que es la que está en carretera, y dicen, el camión va a llegar a fulanito de tal. Ahí está adelante, aquí tengo una patrulla, detienen al camión. Pero la prensa que está sintonizando al C5, porque es de donde sacan sus famosas notas para ese tipo de cosas, oyen el asunto y salen corriendo atrás de todo el mundo también. Entonces llegan al mismo tiempo a donde está detenido el camión cuando lo van a abrir, y nosotros también, y nosotros ya llevamos agua y todo lo que sabemos que se va a necesitar en el primer momento para poderlos abrir, y abren aquellas puertas y se bajan todos desesperados, ahogándose, llorando. Los asistimos, afortunadamente no hubo decesos ni nada, todos fueron rescatados, todos fueron llevados con nosotros y en su momento documentados y devueltos a su país. Y los 2 choferes, porque eran 2 choferes. Justo le iba a preguntar de los choferes. Claro, esos sí son polleros, aunque no me declare nada a nadie, porque yo tengo un camión para cargar materiales, cajas,
cosas de trabajo, no personas. No es un vehículo autorizado para llevar personas. Entonces ahí sí los polleros van directamente con la Fiscalía General de la República, que ya estaban ahí presentes, detienen el camión, el tráiler, detienen a los dos choferes y los dos choferes quedaron detenidos. Se les abre de su carpeta de investigación y se les sigue su procedimiento. Y el tráiler se queda detenido hasta que van a aparecer los dueños, que ya vendrá la empresa propietaria del tráiler, a tratar de rescatar su tráiler, y ya no sé si lo va a poder rescatar o no, le van a cobrar una multa o qué sé yo, porque está coludido con el otro, porque si lo hizo solo el chofer, pues muy malo. Pero si lo hicieron juntos con el de la empresa, no lo sabemos. Pero en este caso sí, se abre carpeta de investigación y tenemos 2 detenidos, que es importante para que podamos ir frenando un poco ese tipo de cosas, ¿no? Y de esos casos hay muchos a lo largo de la República todos los días, desafortunadamente. Sí, ese es el riesgo, es un ejemplo del riesgo que viven las personas en este contexto de migración y por eso muy bien aplicado esta palabra de rescate, pues tal cual. En este caso aplicó perfectamente porque es sacarlos de una situación de riesgo y también pues que ellos sepan el riesgo al que se están exponiendo. Ahora, iban ya en Durango, ya somos norte del país, entonces casi ellos lograban su objetivo, pero a riesgo de perder la vida. Entonces, son las realidades que acompañan estos contextos de migración que definitivamente de pronto pensamos, ¿qué situación están viviendo ellos en su país para que arriesguen de esa forma su vida en un camino, en un traslado? ¿O serán conscientes de que por esos 200,000 pesos va a ser el traslado de esa forma infrahumana, considero yo, porque es en riesgo total a su vida y bueno, se sabe el caso también de niños, mujeres embarazadas, entonces así es. Con situaciones complicadas. Es una lamentable realidad, muy triste realidad, pero es cierto, ellos saben que van a llegar a Estados Unidos si Dios quiere, porque lo más seguro es que no. Entre todos los puntos carreteros que nosotros tenemos cubriendo todas las carreteras, que cada vez son más complicados para ellos para poder pasar, van a ser rescatados en algún momento dado y devueltos a sus respectivos países. Alguno a lo mejor sí va a poder pasar, ¿por qué? Porque pues, tuvieron la suerte, se desviaron, ellos tienen en sus comunicaciones coches que van adelante de donde van sus transportes, ya sean transportes legales o ilegales, o sea, un autobús de pasajeros, pero que viene lleno de pollos. Entonces adelante va un coche, 10 o 20 kilómetros, y ese ve que va a haber un retén o de la Guardia Nacional, o de la Fiscalía General de la República, o de la del Estado, o de nosotros, y le avisa, oye, aquí adelante, se paran en la carretera, bajan a todos los pollos, el guía se va con los pollos y se meten al campo, para la derecha o para la izquierda, y le dicen, vamos a caminar, y el chofer que ya sabe, y el guía también dice, mira, adelante del pueblo fulano, que es de donde está el retén, tú te vas por acá. ¿Cuánto te vas a tardar en llegar? ¿Quién sabe? Días, horas, agua no traen. Es como vienen, para abajo, y se encuentran allá adelante, si es que llegan a pasar el retén, y los vuelven a subir allá a la medianoche, en el mismo autobús, que cuando llega de repente al retén, te tienes un autobús, entras y, ¿cuántos pasajeros usted? 2. ¿Cómo 2? Pues 2. Pues sí, son los 2 mexicanos que iban en el autobús. ¿Quién más venía aquí? No, pues nadie. Nomás traigo 2 pasajeros. Ay, ¿a dónde va? Pues al pueblo que sigue. Ajá. ¿Ya? Pero cuando es un camión de carga, entonces sí la cosa ya se complica mucho con eso, ¿no? Con la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos un gran apoyo, porque la Secretaría de la Defensa Nacional tiene unos aparatos de rayos X, que los tenemos uno, por ejemplo, colocado en la carretera de aquí a Gómez Palacio, a la altura de Cuencamí. Son un aparato que con rayos X revisa el contenido de las cajas. Entonces no hay que detener al camión, simplemente les bajan la velocidad, hacen un retencito ahí con unos conos anaranjados y el camión tiene que bajar la velocidad y pasa ahí despacito. Entonces al pasar revisan todo por dentro, como cuando vas a los rayos X. Claro, sí, el detector. Te ven los huesos, bueno, pues aquí te ven todo dentro del camión. Donde vean alguna figura humana, cualquier cosa, inmediatamente. Si ven que trae cajas o costales o qué sé yo, mercancía, pase. Sí. Bueno, pues ahí está también el uso, ¿verdad?, de la tecnología para el trabajo que ustedes realizan. Y ya casi para terminar, la ley de migración en nuestro país contempla unos principios muy importantes por los cuales funciona o se basa esta ley. Una de estas, pues, es el
total respeto a los derechos humanos de las personas en este contexto de migración. Entonces, ¿algún ejemplo que nos pudiera compartir de cómo lo llevan a cabo ustedes? Bueno, los derechos humanos han formado parte integral del actuar de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración y establecidos totalmente en la legislación relativa de asuntos migratorios en este país. Como lo hemos venido platicando, el migrante indocumentado no es ningún delincuente. Es una persona que simplemente tiene necesidades económicas y trata de resolverlas para poder atender a su familia, y por eso pretende ir hacia los Estados Unidos. Entonces nosotros los tratamos con todo el respeto necesario para que no sufran más de lo que ya llevan. Que los tenemos que rescatar, pues los tenemos que rescatar. Ellos nos piden que los soltemos y dicen que no le han hecho daño a México, que no han cometido un delito, lo cual es absolutamente cierto, y se los decimos, sí, sabemos que no has hecho nada, no estás siendo rescatado porque tengas un problema de delincuencia, sino simplemente porque estás en el país sin los documentos necesarios. Entonces, vamos a conducirte de regreso a tu país. Entonces, los derechos humanos están siempre antes, durante y a la salida con cada uno de todos los migrantes indocumentados que tenemos en el país y que han aumentado de una manera tremenda en todo el país. Así siempre, es. Siempre. Sí, definitivamente la supremacía del respeto a la dignidad humana, pues presente en cada actuar de cada servidor público, de cada servidora pública, que independientemente de la circunstancia que ellos estén pasando, pues son merecedores de la protección a su vida, a su integridad física, a su salud. Entonces, bueno, pues mucha información muy amplia que estoy segura que nos va a ampliar el panorama sobre lo que es el Instituto Nacional de Migración, porque de pronto decimos Instituto Nacional de Migración y pensamos exclusivamente, pues a lo mejor en el rescate a personas migrantes, pero también vemos que tiene una amplias facultades, no solamente en personas que vienen en este contexto complicado de migración, sino de regular toda persona que es de otro país y que decide estar en nuestro país, ya sea por educación, por trabajo, de placer también. Entonces ahí está una de las funciones del Instituto Nacional de Migración. Ya para terminar, ¿algún comentario final que nos quiera compartir, licenciado? Algo que usted diga, bueno, pues yo no me puedo ir del canal CDH TV Durango sin antes expresar lo siguiente. Bueno, antes que nada, pues un agradecimiento total a la invitación que me acaban de hacer. Creo que es muy importante la labor que están ustedes haciendo en la difusión de las actividades que realizan diferentes entidades estatales o federales para el bien de la sociedad mexicana. Y creo fundamentalmente que el trabajo de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente de la República se ha ido logrando paulatinamente, pero de una manera consistente y con cero retrocesos, todo hacia adelante. Y una de ellas es muy clara en el Instituto Nacional de Migración, donde nosotros dedicamos todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a esa búsqueda de la seguridad nacional, porque es una actividad de seguridad nacional el trabajo que efectúa Migración, y para coadyuvar a una muy buena relación bilateral con los Estados Unidos de América. Excelente, pues ahí está ya el mensaje que a través de cada una de las instituciones se da, bueno, esto en la voz del licenciado Octavio García Valencia, que la verdad, pues nosotros somos los agradecidos con usted, que nos haya dado la oportunidad de conocerlo, de conocer un poquito más sobre su persona y bueno, pues saber este fenómeno que es de gran interés para toda la sociedad. Y pues de una vez voy a lanzar otro comercial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos cada año abre unas convocatorias para diferentes actividades. Una de ellas es el concurso de ensayo juvenil. Este ensayo juvenil, en este año, justamente el tema es el fenómeno migratorio en nuestro país. Y por supuesto acompañado de los derechos humanos. Entonces vamos a estar recibiendo análisis de nuestros jóvenes universitarios sobre esta temática tan importante y bueno, pues aquí está la invitación, todavía están a tiempo de revisar nuestra convocatoria en nuestras redes sociales
y pues los premios no se los digo, pero pues son premios que les sirven a todos los estudiantes y que definitivamente expresar lo que sentimos o cómo observamos nosotros un fenómeno desde la perspectiva de los jóvenes creo que también es una oportunidad de crecimiento. Fíjate que me acabas de recordar algo muy grato para mí y que ya se me había olvidado. El día que yo llegué a Durango como delegado del Instituto Nacional de Migración, el primer acto que tuve fue esa mañana, primera mañana que llegué a mi oficina y que me dijeron a las 11 tenemos que estar en el Museo Pancho Villa porque es la premiación de un concurso de pintura de niños relacionados con la migración y querían que el delegado de migración fuera a hacer la premiación, en la cual acompañé en aquel momento al secretario general de gobierno, al arquitecto Adrián Alanís y a todo un grupo de dirigentes que fui conociendo aquí en Durango, pero fue el primer día que llegué, una gestión cultural, y eran unas pinturas tan interesantes porque vimos a los niños que ganaron esos premios, muy buenos premios, bicicletas y televisiones y todo aquello, pero luego tuve la oportunidad de platicar con los niños chiquitos, medianos y grandecitos, con unos temas en las pinturitas que habían hecho, que decía uno, ah, caray, qué sensibilidad tan importante de ahí. Y ahora ustedes lo van a hacer a través de un ensayo. Así es. Creo que obtendrán cosas muy interesantes. Sí, son ejercicios que pues nos permiten abonar a la cultura del respeto a los derechos humanos y pues a darnos cuenta de nuestras realidades sociales, definitivamente. Y que en Durango creo que no hay una familia duranguense que no tenga un pariente viviendo en Estados Unidos. Esa es una realidad. Esa es una realidad de nosotros. Sí, entonces pues más sensibles debemos de estar a este fenómeno y más informados, siempre invitándolos a la investigación y que bueno pues sigan atentos a todos los temas que les estamos preparando aquí desde nuestro canal CDH TV Durango, y les recuerdo pues revisen la convocatoria, ya está en nuestras redes sociales, vean ahí pues los ejes a investigar sobre este tema de migración en nuestro estado. Entonces, qué padre que le traje a memoria un recuerdo muy memorable y muy bueno, grato. pues ahí está el trabajo que hacen diversas instituciones y COESPO me parece que organizó este evento, ¿verdad? Consejo de Población. Entonces, exactamente. No, bueno, pues hay oportunidad para que todos expresemos y veamos nuestra perspectiva de algún tema en especial, en este caso pues el tema de migración y derechos humanos, pero los derechos humanos son tan amplios y que podemos investigar en muchas áreas. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulo, ahora vamos a pasar a otra parte de nuestra charla, que es la entrega de un reconocimiento que le tenemos aquí. La verdad gracias. Que estamos muy contentos del espacio que nos da. Ya está aquí la contadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es la secretaria administrativa, ella es la contadora Marcela Soto Landeros. Bienvenida, contadora, adelante, pásele, por favor. Sí, hola, si Marcela. gusta ya. ¿Cómo le va, licenciada? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, la verdad muy interesante. Sí. Le entrego de parte del doctor Marco, le manda la verdad su agradecimiento y un reconocimiento por su brillante participación en esta plática de migrantes y derechos humanos. Muchísimas gracias y mi agradecimiento profundo para el doctor Marcos Huereca por esta invitación y por la atinadísima dirección que lleva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Durango. Sí. Muchas gracias. Gracias, contadora. Gracias. La verdad que es un placer. Este estudio se enaltece cada día con las personalidades que nos acompañan. Y bueno, pues gracias también a nuestro equipo, a José con las fotos, a Alex con las cámaras. Muchas gracias. Por allá Dani, nuestra editora, Rogelio por allá en los controles. Y gracias a ustedes por seguirnos en nuestras redes. Sigan pendientes de los demás temas y no se pierdan esta semana de Cultura y Derechos Humanos. Gracias. Gracias.